se nos fue el tren. se nos fue otro año más que se nos va el tren, se nos escapó, llegamos tarde. Es una lógica que tenemos acá en este programa desde hace ya 12, 13 años. Llegamos tarde a todos lados. Amigas y amigos de Cartago, nos estamos despidiendo de este sacrílego 2021. Estamos a horas de la llegada del año nuevo, así que nada, pues nosotros seguimos acá todo el verano firmes, intentando recrear el material más original que podamos sostener también en estas condiciones, pero firmes acá con Cartago TV. Este último programa guardamos un material para estrenar. Hablo muy rápido porque el material casi que ocupa exactamente todo el programa, así que no quiero que nos quede ningún minuto afuera. Que se llama Un país que nace desde las barricadas, un documental que nos complace muchísimo estrenar para la televisión argentina, hecho desde Colombia para entender el estallido social en medio de la pandemia, enfrentando a un narcoestado como es el gobierno de, en este caso, Iván Duque, anteriormente Juan Manuel Santos, anteriormente Uribe, y bueno, la tragedia de Colombia también amparada en esas garras imperiales que nunca han dejado a Colombia en paz, ¿no? Hay tres países que están siempre en la agenda de Estados Unidos. Uno es Cuba, uno es México y el otro es Colombia. Bueno, hace poco tiempo también se suma Venezuela, obviamente, pero digamos, estos tres países son un triángulo permanente en la política norteamericana desde hace mucho tiempo. Bueno, Colombia, ni hablar, ¿no? Por no solamente un país que está sembrado de fosas comunes, sino también muy blindado en las corporaciones mediáticas, ¿no? Así como nunca se habla nada de la reta en Buenos Aires por el nivel de pauta y de blindaje que tiene el gobierno de la derecha en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, lo mismo podemos amplificar Colombia respecto a los medios corporativos, ¿no? Colombia, Arabia Saudí, digamos, nunca se habla nada de esos países, no solamente porque sean campeones en las violaciones a los derechos humanos, sino por otro lado, por el oscurantismo que siempre rodea a los países aliados a la estrategia imperial. Este documental retrata mucho ese surgimiento de las protestas, la feroz represión del gobierno de Iván Duque, y por otro lado, cómo eso va germinando en una conciencia política y social que tendría que desembocar, cruzando los dedos, acá lo tengo, ahí cruzo los dedos, en la finalización de estos mandatos que han desangrado a ese hermoso país, ¿no? Hay elecciones el 2022 en Colombia, en mayo, elecciones presidenciales. No robo más tiempo, nos metemos ahí y ya empezamos a despedir el año, y casi también estamos recibiendo un enero lleno de luchas, como todos los eneros en esta parte del mundo, acá en Cartago TV. Nos encontramos al final del programa. El 28 de abril de 2021, Colombia vivió un estallido social. Durante el primer mes de paro, se realizaron más de 12.000 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos del país. Una movilización nacional sin precedentes que logró tumbar la antipopular reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, retirar una nefasta reforma a la salud y la renuncia de varios ministros, además de la canciller Claudia Blum. Esta movilización fue una expresión del descontento, la frustración y la indignación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas contra la desigualdad, corrupción, impunidad, violencia contra líderes y lideresas y el hambre creciente. Un terremoto político acompañado por una desmedida brutalidad policial, manifestantes desaparecidos, detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos por parte de grupos antimotines que arremetieron brutalmente contra la manifestación. Colombia es el segundo país más desigual del continente y enfrenta profundas brechas entre personas ricas y personas pobres.
Si bien la pobreza ha crecido dramáticamente por efectos de la pandemia global, el Estado colombiano, presidido por subsecuentes gobiernos del mismo talante político, ha profundizado un modelo económico que durante los últimos años ha aumentado el hambre en su población. Según recientes cifras del DANE, en Colombia más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema, es decir, no pueden adquirir una canasta básica de alimentos para subsistir. Mientras en el mundo se debatía una renta básica temporal para los más desfavorecidos, con el fin de frenar el avance del coronavirus, el gobierno de Iván Duque decidió ir en una dirección distinta, radicar en el Congreso una reforma económica de corte regresiva, al proponer mantener las exenciones tributarias a los grandes capitales y aumentar los impuestos al consumo de bienes básicos, incluidos los alimentos. Esta propuesta produjo un estallido social. Pero por supuesto, el contexto es mucho más histórico y mucho más estructural. Una pobreza con unos niveles muy altos que no permiten que la vida sea digna para la gran mayoría de población y que de alguna manera también ha hecho que pues ya la gente se canse, no solamente de la sobrevivencia, sino los niveles tan difíciles de esta sobrevivencia. Lo que se vio afectado en mucho también por el tema de la pandemia y el nivel de cuarentena que se llevó a cabo durante buena parte del año 2020. Creo que esa situación socioeconómica es muy importante para poder comprender tanto el estallido. Pero por supuesto, como decía, en términos políticos y en términos legislativos, una serie de demandas pues que tal vez lo de la reforma tributaria es solamente la punta del iceberg, pero debajo de ello hay una serie de demandas mucho más estructurales, como por ejemplo un tema de democracia real, efectiva, un tema de corrupción, un tema de respeto a la vida misma en todas sus formas, pero también en temas de salud, en temas de educación, de empleabilidad, de trabajo. Nuestro país se está desangrando, nuestro país está en extrema pobreza, lo que se está viviendo hoy en día. Nos mandan a quedarnos en casa, quédate en casa. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa si no tenemos un trabajo? Si no tenemos un sustento para nuestra familia? Nos toca salir. Si no nos mata el COVID, nos vamos a morir de hambre. Si no nos morimos de hambre, nos va a matar este gobierno como lo está haciendo. Porque salimos a protestar, nos matan. Yo estoy aquí es porque quiero hacer valer mis derechos. Que nosotros podamos ir a trabajar sin tal vez me despidan. Tal vez me sacan hoy mismo, me sacan en un mes, me sacan en 2 meses. No llegar a la casa y decirle, mami, qué pena, me despidieron, no tengo con qué traer el pan de la casa. Eso es lo que más que todo le duele mucho acá. Que uno llegue a la casa y uno esté trabajando y le diga, no, mami, no tenemos para el huevo, no tenemos para el pan, no tenemos para comer en un mes, tenemos que averiguarlo por otro lado. No me parece justo eso. Sabiendo que hay mucha persona que en su diario vivir tiene cosas que le sobran y hasta las botan. Asistimos al nacimiento de un nuevo país que desde las barricadas arrinconó al gobierno de Duque, que le devolvió al pueblo un respiro al no tener que pagar más dinero por los alimentos, que desveló al mundo no solo que en Colombia no existe democracia, sino que hay una nueva generación de jóvenes para un nuevo momento en la lucha de clases. Hace 2 décadas el uribismo emergió en medio de una situación de crisis económico-social, de negociación fallida con la insurgencia y el rechazo institucional. Un proyecto que se consolidó con el respaldo paramilitar y continuó el modelo neoliberal, configurando así un quebrantamiento de las luchas por el cambio social en Colombia.
tendencia que cambió hasta las luchas de las mingas indígenas a partir de 2008, el nacimiento de movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, las masivas movilizaciones de 2011 del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública y el paro nacional agrario que 2 años después levantó las banderas en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y reclamó atención para el campo y para el campesinato como sujeto de derechos. Un acumulado de movilización que el 21 de noviembre de 2019 se expresó como un levantamiento popular y el 28 de abril de 2021, luego del confinamiento producto de la pandemia global, vuelve el protagonismo de una juventud popular radicalizada en la forma de incidir y participar políticamente en los asuntos públicos y de la nación. Las primeras líneas y el concepto como tal de una conexión de defensa de la vida y de los territorios vienen claramente de un liderazgo propio del movimiento social, no solo en Colombia, sino unos referentes que tenemos claros en países que vivieron opresiones demasiado fuertes por gobiernos autoritarios y totalitaristas que a la final implementaron políticas de muerte. Y aquí en Colombia nace en un contexto de paro nacional de 2019, cuando abiertamente empezamos a ver asesinatos por parte de la fuerza pública en vivo, como el de Dylan Cruz, que fue el primero que nosotros, pues como generación, pudimos ver con nuestros propios ojos que estaba siendo transmitido en vivo un asesinato por parte del ESMAD, y es ahí donde uno dice como hasta aquí llegué, ya no me aguanto más, sin hacer nada al respecto, me voy para la calle y así como Dylan empiezo a defender al que está atrás, porque Dylan no era un vándalo, no era un ladrón, no era un terrorista, su pecado fue devolver un gas para que otro no se ahogara y para que otro permaneciera en la resistencia. Su pecado fue devolver el gas y pagó con la vida. Nosotros tenemos piedras, lo único que combatimos es con piedras, ellos combaten con armas. Ayer destaparon el punto, no este punto y no el punto cercano a nosotros. Hoy querían volver a tapar porque ese es uno de los puntos estratégicos para la salida del oriente de Cali. ¿Qué hizo la policía? La policía llegó arrasando con todo, sin preguntar nada, sin socializar nada. Obviamente los muchachos no dejaron. Se nos presentó un acontecimiento que se llevaron a 3 muchachos, golpearon a una muchacha que es de la resistencia del punto. Según datos de la ONG Temblores, durante los 2 primeros meses de protestas ocurrieron al menos 4.687 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir casos de desapariciones. Se ha establecido que 44 homicidios tienen como presunto agresor a un miembro de la fuerza pública. Otros 29 homicidios están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado. Además, la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas, ha denunciado al menos 3.274 personas que han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Registran 84 casos de manifestantes con mutilaciones oculares y denuncian que casi un centenar de personas siguen desaparecidas, según datos de la institucionalidad. Alarmantes cifras que develan una profunda crisis de derechos humanos que ha despertado la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad internacional.